Bendito Dios Padre, le damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por esta mañana, este tiempo que nos ha permitido llegar delante de usted, poder venir a su santo templo, a alabar, glorificar su santo nombre, poder darle esta alabanza y esta adoración. En este momento, bendito Señor, nos disponemos a escuchar de su santa palabra. Rogamos a usted, bendito Padre, que su Espíritu Santo sea tomando control de cada uno de nosotros. Gracias, porque de antemano sabemos que su palabra no regresa vacía. Pero rogamos a usted, bendito Señor, y nosotros estar atentos y dispuestos a esta palabra, bendito Señor, sea una semilla y que nosotros seamos esa tierra fértil. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Puede tomar asiento? Gloria sea al Señor. Esta misma cita de Hebreos 13, 17, en Biblia Lenguaje Actual dice: obedezcan a sus líderes porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Amén. Esta cita de Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Lamentablemente, en muchas ocasiones se ha tomado o se ha hecho de una forma inadecuada. ¿Para qué? Para que en muchas ocasiones las ovejas, los creyentes, como dice aquí, se sujeten y obedezcan a los pastores sin importar qué es lo que les pidan, sin importar qué es lo que tengan que dejar de hacer, sin importar o sin cuestionar lo que el pastor les dice. Ciertamente la palabra nos dice, y vamos a ver con la ayuda de Dios acerca de esta cita, pero le decía, desafortunadamente muchas veces se ha tomado de forma errónea. ¿Para qué? Para ejercer esa autoridad, para ejercer ese liderazgo sobre la congregación y poder tener ese dominio. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. La palabra obedecer está siendo usado aquí en el griego y se pronuncia, dice, peitzo, y que significa confiado, persuadir, tener confianza, convencer mediante argumento, ya sea verdadero o falso, descansar. Eso es respecto a la palabra obedecer. Y después la otra palabra clave que es, dice, ¿a quién? Dice, a los pastores. Y los pastores viene del griego y se pronuncia Heuemai, algo así, y es relacionado a los pastores y significa pastores para dirigir, comandar, mandar con autoridad oficial, es decir, considerar principal, creer, dirigir, gobernar y guiador. En la otra porción que veíamos de Biblia Lenguaje Actual, dice: obedezcan a sus líderes. La Reina Valera dice: obedezcan a sus pastores. Cuando habla de los pastores, no específicamente se refiere a el pastor principal, sino dice que a todos aquellos líderes o ancianos de la iglesia. Pero Dios decía, desafortunadamente muchas veces se ha tomado mal. Entonces, la Biblia ciertamente nos dice que debemos obedecer y sujetarnos
a esos líderes. Pero ¿de qué manera? Amén. Y la otra palabra que es sujetaos. Sujetaos del griego, su pronunciación es jupeico y significa sujetaos, jubilarse, retirar, presentar, y la última palabra que me llama la atención dice rendirse. Entonces cuando la palabra de Dios dice aquí, dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos, nos está hablando que esta obediencia y esta sujeción, o como la última palabra que vimos que decía rendirse, dice que debe de ser de tal manera que nosotros podamos confiar, que a través de esa persona podamos ser persuadidos, tener confianza. No se trata de que el pastor o el líder imponga su voluntad sobre la otra persona o sobre las demás personas de manera arbitraria o autoritaria. No habla o no se refiere esta porción de la Biblia a eso. Y yo le decía, desafortunadamente muchas veces ha sido mal usada y el pastor puede hacer lo que quiera. De antemano yo sé que ustedes saben que aquí si algo se nos ha hecho mucho énfasis es precisamente no hacer eso. Y usted puede decir, bueno, no tenemos ese problema, porque yo creo ciertamente que no tenemos ese problema aquí. No tenemos un pastor que se impone a como él diga y háganle como le hagan. No tenemos un pastor que dice, pues yo aquí soy el mero mero y si quieres y si no, pues búscale por otro lado. No tenemos ese problema. Pero sí llega a suceder. Y yo les decía, y a veces cuando habla esta porción no precisamente se refiere al pastor principal. Sucede a veces que líderes o ancianos de la iglesia resulta que sí lo hacen. Resulta que sí ejercen esa autoridad, resulta que sí ejercen ese dominio de forma autoritaria. De forma en que, pues yo soy el líder. Pues yo soy el responsable. Y tienes que hacerlo. La palabra de Dios nos enseña que dice que nosotros debemos obedecerlos de tal manera que nosotros podamos ser persuadidos. ¿Por qué? Por el pastor, por el líder, por el anciano. Para que nosotros podamos ser guiados, gobernados a través de ellos. La Biblia nos exhorta a tener sujeción a nuestros pastores, a los que gobiernan, dado que ellos ejercen una autoridad como Cristo cuando predicaba. Ciertamente Cristo cuando predicaba era el que guiaba a sus discípulos. Hoy en día de antemano sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros, está en este tiempo y que hay pastores. Y la Biblia nos exhorta a estar sujetos a ellos. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28, Hechos 20, 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí, este porción de la Biblia, el apóstol habla y dice que está hablando a los ancianos de la iglesia. Él va a salir y les encarga y les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hace rato en el libro de Hebreos donde leíamos dice
que los pastores van a rendir cuentas. Van a rendir cuentas por esas ovejas, por ese pueblo, por esa iglesia. Y aquí el apóstol Pablo les dice, para apacentar a la iglesia, el cual, os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. O sea, yo les decía, yo sé que de antemano no tenemos ese problema aquí. La iglesia, esta congregación no es del pastor. Cada uno de nosotros, al menos debemos estar conscientes y de que no venimos aquí porque tenemos o debemos de quedar bien con el pastor. Porque, dice, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Quién? Cristo. ¿Quién fue el único que derramó la sangre? Cristo. Por esa sangre es que usted y yo tenemos acceso al Padre. Por esa sangre es que usted y yo podemos hoy reunirnos, alabar y glorificar el nombre de Dios. Poder presentarnos delante de Dios a través de ese sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y aquí el apóstol les dice, no lo olviden. Esa responsabilidad, eso que el rebaño, que el Espíritu os ha puesto por obispos, apacentarlos. Amén. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, aquí habla o mete a los ancianos, yo les decía hace rato, cuando habla de los pastores no específicamente es el pastor principal, sino todos esos líderes o ancianos de la iglesia. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. O sea, aquí nuevamente hace referencia a esto, donde le dice que esa grey, ese rebaño, la iglesia, dice, debe ser apacentada, dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esa misma cita en lenguaje actual dice, quiero darles un consejo, y aquí cambia la palabra, dice, a los líderes de la iglesia. Reina Valera dice, a los ancianos. Pero ya vimos esto, ya les comentaba sobre los líderes, sobre los ancianos. Dice, quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. Yo también soy líder como ellos y soy testigo de cómo sufrió Cristo. Además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que es Él, disfrutaré de parte de su gloria. Mi consejo es el siguiente: cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Dice, ellos, la grey, la congregación dice, pertenecen a Dios. Cuídenlas, como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien, procuren ser un ejemplo para ellos. Así, cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Aquí entonces vemos cómo es que debe ser el trabajo de un pastor, de un líder, de los ancianos de la iglesia, y cómo debe ser esa obediencia y esa sujeción.
Y tal vez usted puede preguntar, bueno, pues esta predicación, pues eso es para el pastor, ¿verdad? O para los que están de líderes, o los ancianos de la iglesia. Podemos pensar, ¿y yo qué? Pues eso no es para mí. Es el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos mueran por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Yo esta cita la semana pasada, en la oración, cuando nos tocó la oración, y leíamos esta cita, o me tocó leer esta cita, me llamó mucho la atención la segunda parte. Dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Vimos primero, dice, sobre obedecer, sobre sujetarse a los pastores, a los líderes, a los ancianos. Pero pone aquí algo así como que una alerta. Dice, para que de esta manera, dice, lo hagan con alegría y no quejándose. Y estas dos palabras, con alegría y no quejándose, fue lo que me llamó la atención. Le decía, porque de antemano sabemos que tenemos que sujetarnos, que debemos obedecerlos, que no debe ser arbitrariamente y todo. Pero cuando leí esto que decía, con alegría y no quejándose, o sea, lo primero que me vino a la mente fue, o sea, ¿qué quiere decir? Que hay pastores, que hay líderes, que están haciendo un trabajo, pero no lo están haciendo con alegría. No lo están haciendo con alegría. Y se están quejando. Se están haciendo un trabajo en un ministerio, en una iglesia, pero no lo están haciendo con alegría. Y se están quejando. Y pudiéramos volver a pensar, bueno, pues ese es el asunto de ellos. Esa es su responsabilidad. Pues ¿quién les llamó a que se metieran? ¿Quién les dijo que se metieran? Pero esta cita, cuando estaba viendo, o sea, sobre el tema para la predicación, una y otra vez venía, con alegría y no quejándose, con alegría y no quejándose. Y bueno, o sea, ¿qué más? O sea, ¿qué me quieres dar a entender con eso? O sea, porque decimos, sé que me tengo que obedecer y sujetar a nuestro pastor, a los líderes. La Biblia nos exhorta y nos dice que debemos de hacerlo. Pero ¿por qué dice con alegría? Para que lo hagan con alegría y no quejándose. La palabra alegría, en este caso es usada, allí viene del griego y su pronunciación es jará, que significa gozo, alegría, grandemente, deleite, es decir, deleite o mantener calma. Y la palabra quejar o quejándose viene del griego y se pronuncia nazo y significa gemimos, gimiendo, gemir, dice dentro de uno mismo, meter o estar en aprietos, es decir, por implicación suspirar, murmurar. Entonces cuando yo me tocó leer esa cita y habla sobre sujetar, obedecer a los pastores, entonces decía, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Y lo hagan con alegría y no quejándose. Yo les decía, ¿qué quiere decir? O sea que hay pastores, hay líderes que están haciendo un trabajo,
pero no es con alegría. Es quejándose. Y yo les voy a repetir, tal vez ustedes podrán decir, bueno, es asunto de ellos. Pero entonces yo veía, entonces, ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto de que para que lo hagan con alegría y no quejándose? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12 y 13 dice, amén. Os rogamos, hermanos, ¿a quién está hablando? A los hermanos, ¿verdad? A cada uno de nosotros, dice, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Biblia, lenguaje actual, misma cita, dice, hermanos. Nuevamente le habla a los hermanos, dice, les rogamos que respeten a los líderes de la iglesia. Ellos se esfuerzan mucho para enseñarles a vivir su vida cristiana. Por eso, trátenlos con respeto y amor por todo lo que hacen y vivan en paz los unos con los otros. Cuando yo veía eso y le digo, y otra vez venía el de, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Fue cuando dije, entonces, ¿qué estoy haciendo yo para que ese trabajo de ese pastor, de ese líder, de ese anciano de la iglesia, lo pueda hacer con alegría y no quejándose? Entonces ya cambió, ya dije, entonces ya no nomás es el pastor, ya no nomás es asunto del pastor, ya no es de que pues a él le toca, ¿para qué se metió? ¿Quién le dijo? Es, ¿qué estoy haciendo yo para que ese trabajo de ese pastor lo pueda hacer con alegría y no quejándose? Primera Tesalonicenses nos dice ciertas cosas y una de palabras muy importantes, y habla a los hermanos, habla a la iglesia, y dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. El lenguaje actual dice respeten a los líderes. Ya hablamos que los que trabajan, pastor principal, líderes, ancianos, dice que lo reconozcan. Versículo 3 dice que los tengáis en mucha estima. Encontré un comentario que dice reconozcáis. Cuando dice 1 Tesalonicenses 5:12, dice reconozcáis. Esto no significa un simple reconocimiento facial, o sea, no es de que, sí, el pastor de la iglesia, es fulano, es Jorge Moreno, o sea, nada más así, o sea, sí sé quién es, o sí lo ubico. Dice, no significa un simple reconocimiento facial, sino que los creyentes, dicen, deben conocer a sus pastores lo suficiente como para apreciarlos de manera íntima y respetarlos a causa de su valor e importancia para el cuerpo de Cristo. Cuando la palabra de Dios dice, reconozcan a los que trabajan entre vosotros, o sea, reconozcas específicamente el tema que estamos viendo aquí, sus pastores, dice, de manera que podamos apreciarlos de manera íntima y respetarlos a causa de su valor e importancia para el cuerpo de Cristo. Entonces esto ya me involucra. Ya no es nomás, pues es asunto del pastor. Ya no es nada más de que pues él tiene que dar cuentas. Él es el responsable. Dios fue el que lo llamó. Él fue el que quiso, y etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ya me involucra. Dice, ¿por qué? Debo reconocerlo, reconozcáis. De tal manera que dice que lo puede apreciar de manera íntima. ¿Y cómo puede ser esto? Si muchas veces no tenemos
ni una intención, por decir así, de conocer a nuestro pastor, en este caso. ¿Cómo vamos a poner? Dice, apreciarlo de manera íntima, respetarlo, si no tenemos un interés. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer que ese pastor pueda llevar a cabo su trabajo con alegría y no quejándose si nosotros no tenemos un interés por él? Yo les decía, yo de antemano sé que aquí no tenemos ese problema de poner al pastor como prácticamente un Dios, o de que mi pastor es lo máximo, no. Pero también tenemos que tener mucho cuidado. No podemos irnos al otro extremo, de decir, no, pues Cristo es mi pastor. Y en pocas palabras, pues el pastor de la iglesia, pues sí, en pocas palabras, pues sí, es mi pastor, pero con nuestros hechos decimos, pues es un congregante más. La palabra nos enseña cómo lo debemos de obedecer y sujetarnos, pero eso no quiere decir que no lo podemos reconocer, que no lo podemos estimar. Yo le decía, no podemos irnos hasta el otro extremo. ¿Qué quiere decir? Nosotros debemos tener mucho cuidado de lo que el pastor nos dice, de que no de que cambiamos la idolatría de los ídolos y ahora se vuelve el pastor, pero tampoco no significa que no podemos reconocer el trabajo del pastor. No significa que es simplemente un congregante más. La palabra nos enseña que dice que debemos tenerlo, y dice en mucha estima, no dice en estima, dice en mucha estima. ¿Por qué? Por causa del trabajo, de la obra que ellos están realizando. Entonces, esto ya me involucra a mí. Yo sé que podemos pensar, eso no quiere decir que si el pastor se la pasa quejándose, es nada más por mí. No, posiblemente no, pero sí somos parte. Si nuestro pastor no hace su trabajo con alegría, mucha de esa responsabilidad es de nosotros. Mucha de esa responsabilidad es de nosotros, porque no estamos haciendo algo para que el trabajo de él sea con alegría y no quejándose. La otra palabra que me llamó la atención, precisamente que dice que reconozcáis, dice, y estima. Estima dice, además de conocer de cerca a sus pastores, como lo vimos hace rato que dice, de manera íntima, estima dice, además de conocer de cerca a sus pastores, los creyentes, dice, deben de pensar de manera correcta y amorosa. Dice, acerca de sus líderes espirituales. De manera correcta y amorosa, dicen, no en virtud de su carisma o personalidad. No, pues es que, pues sí, el pastor fulano, pues sí, es bien agradable, vieras que, cómo te hace reír, vieras que qué bien te la pasas. La palabra nos enseña aquí, nos dice que nosotros tenemos que tenerlos en mucha estima. Dice, de pensar de manera correcta y amorosa, no en virtud de su carisma o personalidad, sino por el hecho de que trabajan para el príncipe de los pastores. Vuelvo a repetir, entonces eso ya me involucra a mí. Eso ya también a mí me hace copartícipe. Ya no nomás es asunto del pastor. Ya no es nomás de que pues es su responsabilidad, es su llamado, ya me involucra. Y yo la verdad sin saberlo, ¿por qué una y otra vez venía y decía? Para que lo hagan con alegría y no quejándose. Para que lo hagan con alegría y no quejándose.
¿Cuántos pastores tal vez no se han sentido así? No se sienten reconocidos, no se sienten estimados. Y por ende, su trabajo no es con alegría y es quejándose. Y volvemos a lo mismo, podremos decir, bueno, pues ese es asunto del pastor. Si lo que está esperando es de que le reconozcamos aquí y todo para poderlo hacer, pues bueno, entonces no lo está haciendo de corazón. Volvemos a lo que mencionaba hace rato. No se trata de poner al líder, a los ancianos o al pastor principal como nuestro Dios. Pero eso no quiere decir que no podamos reconocer. Eso no quiere decir que no le podamos estimar. Eso no quiere decir que no podamos decir, ¿sabes qué? Voy a hacer esto por el pastor. Muchas veces hay personas que creen que hacer algo por el pastor incluso puede ser pecado. ¿Por qué? Es que ya se puede convertir en tu ídolo. Volvemos a lo, no podemos irnos de un extremo a otro. Hay gente que piensa que hacer algo por el pastor incluso puede ser pecado. La Biblia a mí no me enseña que yo tener un acto hacia mi pastor en el cual yo le reconozca, yo le estima, sea pecado. De antemano sabemos, cuando el Espíritu nos habla, cuando ya esa línea se ha rebasado. Y entonces sí, el pastor dice, toma dominio sobre la iglesia, sobre la grey, y ya prácticamente no es de Cristo, sino del pastor. Entonces, el Espíritu no lo hace entender. Pero aquí dice, nosotros debemos de reconocer y estimar, de tal manera que nosotros pensemos de manera correcta y amorosa, no por su carisma y personalidad. Yo sé que a lo mejor de muchos no es el agrado, el carisma o la personalidad del pastor. Pero la palabra de Dios me enseña que dice que yo no debo de hacerlo por su carisma o personalidad. Dice, sino por el hecho de que trabajan para el príncipe de los pastores. Yo le decía, hay muchas creyentes que se expresan muy bien de su pastor. Y qué bueno, excelente. Pero cuando hablan de él es que, miras, qué agradable es. No, te trae pero carcajada y carcajada. Te entretienen, no te aburres. Todo el tiempo te estás riendo. Y repito, qué bueno, o sea, que se expresen bien de su pastor. Pero en realidad, ¿de eso se tratará? En realidad, de eso se tratará, de que para yo estimar, para reconocer a mi pastor, es de que me traiga carcajada y carcajada. De que cuando esté con él me la pase bien agradable, que no me aburra, que chiste tras chiste. ¿De eso se tratará? O como dice este comentario que dice que yo lo reconozco por el hecho de que trabajan para el príncipe de los pastores, como sus siervos. Entonces, yo les decía, esto ya nos involucra. Para que ese trabajo de ese pastor, como dice el libro de Hebreos, pueda ser con alegría y no quejándose. Qué triste es escuchar a un pastor, a un líder de un ministerio, quejarse. Y eso no es nuevo. No es nuevo. Los que han apoyado en algún ministerio, han estado, lo saben de antemano. Ahora, no es la única razón, o sea, de acuerdo. Estamos hablando específicamente, no es la única razón. Pero los que han apoyado en algún ministerio o están en un ministerio, saben de esto. ¿Y de quién se quejan? No se quejan de que porque, es que Dios, eso. ¿Se quejan de qué? De los que están a su alrededor.
No se quejan de que pues es que Dios aquí no no responde o aquí me falló. ¿Se quejan de quién? De los que están a su alrededor. Es la verdad. Aquel que esté realizando, está en un ministerio, está como pastor, está como encargado de algo, de quien llega a quejarse son de los que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque no encuentra lo que vimos en Primera Tesalonicenses. No hay un reconocimiento y una estima. Y vuelvo a repetir, no se trata de que, bueno, entonces tenemos que, hermano, qué buenísimo es usted. No estoy hablando de eso. Pero entonces, ¿qué puedo hacer yo para que ese trabajo le sea más fácil? ¿Qué puedo hacer yo para que ese trabajo le sea más placentero? Y no abonar para que se esté quejando. Amén. ¿Qué tengo que cuidar? De no ser hermanos que causan división. Una de las razones por la cual un pastor, me voy a enfocar o voy a hablar mucho sobre pastor porque es el tema principal, pero ya entendemos que pastores, líderes o ancianos de la iglesia, cualquiera que esté ejerciendo una responsabilidad o un liderazgo. Hermanos que causan división. De esto en nada ayudo, en nada abono para que el pastor pueda hacer su trabajo con alegría y no quejándose. Si yo lo que me la paso es causando división, en vez de ayudar, estoy perjudicando. ¿Qué otra cosa? No me gusta apoyar en lo que me pide. Nos dice algo y lamentablemente muchos dicen que sí, pero a la hora no lo hacen. Y el problema es que desde un principio saben que no lo iban a hacer, pero le dicen que sí para salir del paso, pero saben que no lo van a hacer. Me piden algo y no me gusta. No estar de acuerdo en sus decisiones. Vuelvo a mencionar, no se trata de un pastor autoritario, sino un pastor que está gobernado por Cristo. Eso de antemano lo sabemos. Pero cuando toma decisiones, no estoy de acuerdo. No me gusta. No, yo no. Eso no ayuda. Menospreciar por causa de su preparación o incluso hasta posición económica. Hay veces que a un líder se le menosprecia, pues a duras penas terminó la secundaria y ahora resulta que él me va a enseñar. Menospreciarlo por su causa de su preparación académica o posición económica. Pensar que alguien más o incluso yo podría hacerlo mejor. Que muchas veces, no, si fulano, hermano, estuviera, lo haría mejor, o peor, a veces si yo estuviera, yo lo haría mejor. Otra causa, murmurar de él o su familia. Murmurar de él o su familia. Muchas veces se nos olvida que los pastores son personas y por ende también tienen sentimientos y por ende también se duelen. Y muchas veces es fácil hablar de él o de su familia. Y yo les diría a ustedes, ¿a quién de ustedes les gusta que hablen de su familia? ¿A quién de ustedes cuando escuchan o se enteran
que hablaron de su familia, obviamente mal, ustedes se regocijan, ustedes se alegran. A nadie, ¿verdad? Y muchas veces se nos olvida que el pastor es una persona y murmuramos de él o de su familia. ¿Y qué ocasiona esto? Que el trabajo del pastor no lo haga con alegría. No sea con gozo, como decía la definición, no sea con gozo, sea quejándose. Y después que decimos, no, pues es que el pastor se la pasa quejando. No, es que el pastor esto. No, es que... ¿Y yo qué hago? ¿Y yo en qué ayudo? ¿En qué abono para que no suceda eso? Si muchas veces me la paso hablando del pastor. Y yo podría decirle que tontamente, a veces pensamos o hablamos creyendo que no se va a enterar el pastor. Yo sé que muchas veces a ustedes les ha pasado que se enteran de que alguien habló mal de ustedes y la otra persona lo saluda como si nada y ustedes por dentro pueden estar pensando, yo ya sé lo que hablaste, y la otra persona lo saluda como si nada y usted por dentro, yo ya sé, si supieras lo que ya me enteré. Y a veces se nos olvida eso, le digo, que tontamente creemos, hablamos y creemos como que el pastor no se va a enterar. Y después venimos y lo saludamos como si nada. Saludamos a su familia como si nada. Y yo les decía, se nos olvida que el pastor es una persona que tiene sentimientos, que claro que se duele, claro que se siente, claro que se enoja, pero por causa de la obra, por causa de Cristo, tiene que sujetar eso. Pero nosotros, ¿en qué abonamos? ¿En qué ayudamos? Eso no ayuda en nada. Yo sé que muchas veces podemos decir, pero es que es la verdad. Es que es la verdad. Y sí, posiblemente o ciertamente es la verdad. Pero veíamos acá donde dice sobre reconocer y estimar, no en base a sus virtudes, a sus cualidades, sino por causa del trabajo que ellos hacen. Decir, es cierto, o sea, no se puede ocultar, hay esto en él o en su familia, pero por causa de lo que él está realizando, yo no voy a hablar. Yo voy a orar mejor. Yo voy a pedir por él, por su familia, que tenga misericordia Dios de él o de su familia. Pero a veces nos es fácil. Nos es fácil hablar. Y póngase a pensar por un segundo. O sea, ¿quién de ustedes le gustaría estar delante de las personas que saben que hablan mal de su familia? ¿A quién de ustedes les gustaría estar delante de ellos, presentarles un mensaje cuando sabe que hablaron mal de su familia, que hablaron mal de él? Y a veces, les repito, nos es fácil. Y después decimos, es que en la iglesia no hay amor, es que en la iglesia no fluye, es que la iglesia, o sea, y y el otro. Y yo le decía, ¿y nosotros qué hacemos? ¿En qué estamos ayudando a ese pastor, a esos líderes, para que su trabajo sea más placentero, para que su trabajo sea más fácil, para que su trabajo no se la pasen quejen, sino que lo digan con alegría? Entonces eso nos involucra como iglesia. Decía, yo cuando leía esto, la verdad yo no lo entendía por qué, o no entendía qué es lo que me quería decir el Espíritu con esto. Pero venía una y otra vez con alegría y quejándose. Con alegría y quejándose. Y eso me dice, o sea, tenemos una responsabilidad muy grande. Si el pastor la tiene ciertamente para con Dios de la iglesia, nosotros la tenemos también
Nosotros, o sea, no es de que, pues yo soy congregante, yo soy creyente, yo sentado ahí y ya. Yo me presento aquí el miércoles o el domingo, el día que venga y ya. Tenemos una responsabilidad. Porque la palabra de Dios nos hace esa exhortación, dice, obedécelo y sujétate a tu pastor. Pero no termina ahí, dice, ¿para qué? O sea que si no lo haces, el trabajo de él no va a ser así, no lo va a poder hacer así. Y entonces le repito, eso ya me implica, hay una corresponsabilidad. Ya no es nada más el pastor, ya no nada más es asunto de él, ya es asunto de todos, ya es asunto que le involucra a usted, me involucra a mí. Amén. Primera de Timoteo 5, capítulo 17. Dice, Primera de Timoteo capítulo 5, 17, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Amén. Ya vimos otra porción también donde dice en mucha estima. Termino con esto. El trabajo del pastor no es única y exclusivamente del pastor. No es responsabilidad nada más del pastor. Eso me involucra a mí. Eso me involucra a mí como parte de la iglesia en la que estoy. Yo le decía, que no sea una razón por la cual él no puede realizar su trabajo de esa manera. ¿Cómo? Ya lo vimos hace rato, a través de causar división, a través de decir, a mí no me gusta, yo no quiero, no estoy de acuerdo con sus decisiones, no me gusta apoyar, menospreciar, pensar que alguien más lo podría hacer mejor, murmurar de él o de su familia. Esto debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si no, también nosotros vamos a dar cuentas. También nosotros vamos a decir, cuando estemos delante de Dios, de Cristo, entonces, vamos a decir, ¿qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú para que Él pudiera hacer su trabajo? Para que Él pudiera hacer su trabajo con alegría y no se la pasara quejando. ¿En qué le ayudaste? ¿Cómo es que tú fomentaste para que Él pudiera realizar ese trabajo? Debemos cuidar que yo como creyente en Cristo no sea parte, o sea, no participar si nosotros vemos que alguien más lo hace, o sea, no ser parte, no, sí es cierto, no ser parte o la razón por la cual, dice mi pastor, pueda quejarse. Meterse o estar en aprietos. Sino todo lo contrario. Alguien en el que él pueda confiar, descansar, tener deleite y alegría. Esa es mi responsabilidad. Esa entonces ya me involucra a mí. Y nosotros tenemos que tener cuidado de eso. Nosotros debemos buscar esto. Entonces, para otra ocasión, cuando llega a suceder algo, yo le invito que recuerde de Hebreos 13:17. Lo que nos dice la porción de la palabra, que dice que ese trabajo de ese pastor tiene que ser con alegría y no quejándose. Y eso me involucra a mí. Eso me involucra a mí. Que lo que yo pueda hablar, lo que yo pueda hacer, lo que yo pueda murmurar, puede ser ocasión para que él no lo pueda realizar. Para que él
No, sí, ciertamente a lo mejor lo va a hacer, pero no con alegría. Va a ser con dolor, va a ser con aflicción, como leíamos la otra, gimiendo. La palabra también dice quejando, es gimiendo. ¿Por qué? A causa de esto. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie.